Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Saludos a todos los que semana a semana nos siguen a través de nuestro podcast Martes de Números. Soy la CPA Cristina Clemente, presidenta del Comité de Trusted Business Advisor, y es un placer para mí estar con ustedes en el día de hoy. Hoy tenemos con nosotros a la presidenta del Colegio de CPA, la CPA Cintia Rijo. Saludos. Bienvenida, Cintia. Y a nuestra pasada presidenta del Comité de Trusted Business Advisor, la CPA Dimaris Aquino. Saludos, Dimaris. Saludos, muchísimas gracias. Siempre un gusto estar con ustedes. Y Cintia, gracias por compartir con nosotros en este episodio. Sé que te hablamos de otros compromisos, pero es que te va a gustar mucho lo que vamos a hablar en este episodio. Gracias a ustedes por haberme agarrado por ahí y aprovecho para, número uno, darte las gracias que estuviste en el año 2023-2024 en la delantera de ¿verdad? Timoneando este comité de Business Trusted Advisors, y lo dejas en excelentes manos ahora Eso es así. Con la CPA Cristina Clemente. Importante, y qué bueno que comparto este ratito con ustedes, porque una de las razones importantes tanto de este tema como de la visión de este comité es que tanto para CPAs como para estudiantes o personas que aspiren a hacerse CPA, claro, o a estudiar contabilidad, puedan saber que nosotros somos más allá, hacemos muchísimas cosas más allá de llenar planillas, que es lo que tal vez a una persona le viene a la mente, y vamos a destapar todo este mundo de oportunidades que podemos aprovechar y que podemos hacer los CPA. Así que agradecida. Gracias, Cintia. Siempre un placer. Mira, pues aquí en el Comité de Trusted Business Advisor, anteriormente este comité se conocía como el Comité de Servicios No Tradicionales. En este año tenemos la encomienda de visibilizar los servicios o las especialidades de los CPAs fuera de lo que es la auditoría o la preparación de planillas. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, y es sobre los resultados de una encuesta que hicimos el año pasado en nuestro comité. Claro. ¿Verdad? La llevamos a cabo en nuestro comité, y para poner un poquito en contexto, les comparto que el objetivo de esta encuesta era identificar todas las distintas áreas de especialización que tenemos los CPAs. Dimaris, ¿qué te parece si para dar inicio nos compartes un poco cuál fue, ¿verdad?, la razón de hacer esta encuesta? Por supuesto, fue muy interesante la razón por la cual llevamos a cabo esta actividad como parte del comité, como parte de las actividades oficiales que llevamos a cabo tanto del Colegio de CPA, pero de nuestro comité de Trusted Business Advisor en el año 2023 particularmente. Llevamos a cabo entrevistas y reuniones con el sector que apoya a los empresarios en Puerto Rico. Entiéndase, entidades sin fines de lucro que apoyan a empresas en etapa de inicio y de crecimiento. Y con estos grupos recibimos un insumo bien interesante, porque ellos nos comentaban esa necesidad que había en el sector empresarial, particularmente de servicios y consultoría especializada, no solamente en temas de finanzas y de contabilidad, sino también en temas muy especializados dentro de la profesión de un CPA. Y de inmediato vimos una oportunidad de poder apoyar a este sector con los recursos que tiene el Colegio de CPA, porque tenemos una diversidad de recursos. Entonces, cuando conversábamos con ellos, les expresábamos, mira, nosotros contamos con un directorio, nuestros miembros tienen diversas especialidades, y vimos esta oportunidad primero de ver, teníamos que entender primero cuáles eran las áreas de especialidad dentro de los miembros del Colegio de CPA, y por eso decidimos entonces llevar a cabo, utilizar esta herramienta de encuesta en el colegio. Dimaris, perdona que las interrumpa, eso sí. Es importantísimo, porque a veces no solamente los estudiantes saben qué cosas hacer CPA, a veces los mismos CPA no tienen una idea de toda la gama amplia de áreas que podemos trabajar. Claro. Hay veces que nos quedamos muchos años trabajando
trabajando en una misma industria o en una misma área, nos cansamos, tal vez por la costumbre, pero no tenemos a veces idea de en qué otras áreas podemos emplear nuestros conocimientos. Así que eso me parece espectacular. No, y hay una palabra que me gustaría resaltar como parte de este episodio y es la palabra necesidad. Es una necesidad genuina de ciertos sectores en Puerto Rico. Y para eso estamos nosotros los CPA, para poder apoyar no solamente al sector quizás corporativo, sino también a este sector empresarial. Mencionaba a los estudiantes y me encanta que mencionemos a los estudiantes porque están en tremenda etapa para conocer esta información, para que vean la gama de oportunidades que tienen dentro de la profesión. Excelente. Excelente. Dimari, ¿nos pudieras hablar un poco de quiénes fueron los participantes de esta encuesta? Claro que sí. Antes que se me olvide, porque es un dato súper importante, tuvimos un total de 113 CPA participantes. Eso es bien importante para que conozcamos la base. Estos 113 participantes se dividen entre CPAs, practicantes independientes, muchos de ellos con oficinas, practicantes en Puerto Rico principalmente, pero también tenemos un grupo de CPA que apoyan en el sector corporativo. Algunos de ellos ocupan posiciones en departamentos como lo son la contabilidad, finanzas, auditoría, riesgo, cumplimiento. Ellos también participaron de la encuesta y lo vamos a ver como parte de los resultados. Excelente. Dimari, ¿nos puedes hablar un poco sobre los resultados de esta encuesta? ¿Era lo que esperábamos? ¿Tenemos sorpresas? Bueno, tenemos un poquito de ambas. Tenemos un poco de resultados esperados, pero también tenemos algunas sorpresas. Pero antes de pasar a los resultados, y sé que vamos a estar proyectando en pantalla algunas gráficas para mostrarles los resultados. Antes de que mostremos en pantalla, no miren a pantalla, vamos a verificar cuáles ustedes creen que fueron las 5 posiciones top en esta encuesta. Bueno, entre las primeras 2 tienen que estar taxes y auditoría. Taxes, apuestas a taxes. Los attestation services, ciertamente. Servicios de attestations. Pues está muy cerca, Cristina, diste al clavo. Definitivamente, en Puerto Rico lo que vimos es que los servicios, los top 5, tienen que ver con temas de contribuciones. Y voy a buscar un rapidito acá el dato para podérselos mostrar y poderlos discutir en detalle. Pero miren, los top 5 tenemos preparación de planillas de individuo. Eso era esperado, lo sabemos, porque realmente en Puerto Rico los CPA apoyan mucho al sector de individuos en el tema de llenar las planillas, especialmente en febrero y en abril, ¿no? Que es que empiezan estos seasons. Nosotros tuvimos un 58% de los participantes que se especializan en la preparación de planillas de individuo. Esto también lo iguala con un 58% de especialistas en preparación de informes anuales de corporaciones. Eso también era un resultado bastante esperado. Tenemos un 56% que se dedican a la preparación de planillas corporativas, un 55% que apoyan en la preparación de planillas de propiedad mueble y un 54% que apoyan en los temas que tienen que ver con declaraciones de volúmenes de negocio. Así que en términos generales tenemos que el 50% más de la población que participó de esta encuesta están en temas contributivos, apoyan en Puerto Rico en temas contributivos. ¿Qué les parece los resultados de esta encuesta? Dimaris, mientras te estoy escuchando, lo que estoy pensando es que uno pensaría que tanto el área de planillas, consultorías, attestation son campos ocupados, dado que la mayoría de los CPA, esa es el área que trabaja. Sin embargo, te tengo que decir que como practicante independiente todavía no damos abasto. Así que aun cuando, ¿verdad?, mucha gente lo trabaja, el que le guste y le interese esas áreas, también hay oportunidad porque cada vez, como mencionaste, son muchos los startups, muchas las empresas que están surgiendo que necesitan un CPA. Sin embargo, pues estoy ansiosísima por saber cuáles son los menos, porque ciertamente son las mayores áreas de oportunidad. Y como tú mencionabas, la necesidad, ¿dónde está la necesidad? Claro, voy a mostrarles una gráfica que vamos a proyectar ya próximamente, donde van a poder ver el resultado agregado de esta encuesta. Y en este resultado vamos a ver que la base continúa siendo preparación de planillas en diferentes temas de planilla,
porque es donde tenemos el mayor volumen, tenemos el 50% más, pero van a ver en la gráfica cómo, y la pueden ver en pantalla, cómo tenemos una diversidad de áreas de especialidad que se están practicando actualmente. Estos son servicios que ya se están ofreciendo en Puerto Rico. Y voy a mencionar algunos de ellos. Tenemos la preparación de informes, en inglés le llamamos Service Organization Control Reports. Son informes especializados en temas de controles internos. Tenemos también especialistas en ciberseguridad. Muchas veces es difícil para ciertos sectores entender que hay CPAs especialistas en temas como es ciberseguridad y los tenemos. Auditorías de sistemas. Sarbanes-Oxley, que lo comentábamos, es una regulación donde tenemos especialistas que trabajan únicamente estos temas para corporaciones públicas. Validación de modelos y financial modeling. Data analytics, análisis de datos. Riesgo, el tema de riesgo, tenemos una representación importante en temas de riesgo. Assurance, me encanta porque sabemos que en Estados Unidos es un área de especialidad que está en aumento y son servicios virtuales de CFO. Antes, y quiero que me compartan sus impresiones, pero antes no se escuchaba esto de un virtual CFO o un virtual controller. No había servicios virtuales, era allí, había que estar allí. Y cada vez con la globalización tenemos que pensar más allá del 100 por 35, de eso hemos estado hablando, a lo largo de toda la jerarquía, desde el CFO, pero también los staff, estamos buscando, si ya no hay en Puerto Rico, hay que mirar afuera, a buscar esos empleados. Claro. Permisología, tenemos especialistas en permisología y que mucha falta hacen en Puerto Rico porque el tema de los permisos en Puerto Rico toma algo de tiempo y qué bueno saber que tenemos especialistas en temas de permiso. Esto le encanta al sector empresarial porque es uno de los sectores que precisamente necesita este tipo de servicio. Contabilidad gerencial, planes de negocio. Recuerdo que cuando nosotros teníamos estas secciones con los grupos empresariales, nos preguntaban quiénes preparan planes de negocio en Puerto Rico, porque para poder montar un negocio, el banco o la entidad que va a ofrecer financiamiento, uno de los documentos clave que solicita es dame tu plan de negocio. Correcto. Y era interesante escuchar de estos sectores que nos preguntaban quiénes son las personas que preparan planes de negocio en Puerto Rico, y es bueno saber que tenemos una buena representación. Más adelante voy a ir al detalle de cuánto fue el %. Sales tax, sabemos que ese es uno de los tax bien importantes en Puerto Rico y tenemos muy buena representación, estados financieros revisados, planificación de taxes. Me llamó mucho la atención y más adelante les voy a decir el % particular que tuvimos en esta encuesta, pero lo que observamos fue tenemos personas que preparan planillas y tenemos personas especialistas en planificación de taxes. No es lo mismo, Son dos especialidades completamente distintas. Tenemos también especialistas en preparación de planillas de negocio con decretos de exención. Esto es algo bien particular. Es una especialidad bien particular, pero la tenemos representación y se está practicando en Puerto Rico. Tenemos especialistas en preparación de planillas de entidades conducto. Tenemos también especialistas en planillas corporativas de individuos, que ya lo habíamos mencionado porque fueron de los top 5. ¿Qué les parece a nivel agregado? ¿Cómo fueron los resultados? ¿Alguna especialidad que les llame la atención? Excelente, ahí sé que aquí en Puerto Rico también hay, no lo escuché, pero están los que hacen las valoraciones de negocio, business valuation, los contadores partidores en los tribunales, mencionábamos las pensiones, los que trabajan en la planificación de pensión, o sea, hay una gama increíble de cosas y áreas en las que nos podemos especializar. Sí, y de hecho tengo los resultados, Cintia, te puedo comentar que el 15% de los participantes trabajan litigation support. O sea que tenemos un grupo de CPA que trabajan con este tipo de servicio. ¿Alguna especialidad que les interese abundar en términos del % particular que tuvimos de la encuesta? Fíjate, me llamó la atención que podemos abundar en esa diferencia sutil entre lo que es el preparador de planilla y el planificador contributivo,
que hoy día yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero típicamente yo me he percatado que las personas norteamericanas cuando vienen a Puerto Rico a hacer negocios son bien estrictos con su planificación contributiva. Incluso no estamos hablando solamente del CFO, sino desde los empleados. Un empleado norteamericano que le den un trabajo en Puerto Rico, yo los he tenido en mi oficina, que lo primero que llegan es a diseñar cómo se va a ver su planilla para ver cuánto le tiene que retener el patrono y hacer sus ajustes, no ya cuando la va a rendir y ve que tiene que pagar una porruchada de dinero, ya después de que ya está frito. Ya ahí no podemos hacer nada. Así es que eso es algo que pienso yo cultural que debemos ir educando a ese público en relación a que eso es uno de los servicios que nosotros brindamos. No solamente llegue al CPA cuando vaya a llenar la planilla, sino justo antes de empezar a trabajar, vamos a ver cuáles son los ajustes que yo tengo que hacer para que no me tome de sorpresa en abril 15 y diga, ahora tengo que ir a buscar un préstamo para poder pagar mis impuestos. Me parece bien acertado el comentario, Cintia, porque y precisamente cuando estuvimos con estos sectores empresariales, la expectativa de estos sectores del CPA es precisamente ese, es un servicio bien proactivo, un servicio donde se pueda planificar impacto contributivo, donde se pueda hablar de cuál es el impacto financiero de ciertas transacciones, de ciertas decisiones corporativas, y qué bueno que con esta encuesta pudimos ver que contamos con los especialistas para llevar a cabo estos servicios. ¿Cuál ustedes creen que fue la especialidad que siguió el renglón de contribuciones? Seguido de contribuciones, ¿cuál es la especialidad o el servicio que más ofrece en Puerto Rico? Yo entiendo que debe estar entre los attestation services, o auditoría y la consultoría. Consultoría, Cintia, precisamente tuvimos un 53% de los participantes que se dedican a la consultoría. También observamos un 45% que trabaja en el tema de estados financieros compilados. Fue interesante observar que tenemos un 39% que se dedica al tema de procesamiento de nómina. Eso es súper interesante porque en ocasiones pensamos que el tema de las nóminas siempre se trabaja de manera interna en la organización. Y estamos observando cómo ese tema como que se va a ir subcontratando poco a poco, ha ido aumentando el nivel de subcontratación en el CPA de estos servicios. Eso es así. ¿Lo han visto en su práctica? Sí. En mi caso particular, en mi práctica, a bastantes compañías le llevamos servicio de nómina, de procesamiento de nómina. Tenemos un 34% dedicados al tema de auditorías y un 33% dedicado al tema de estados financieros revisados. El 30% se especializa en planificación financiera y tenemos una gráfica donde vamos a presentar cuáles fueron las especialidades que tuvieron menos de un 10%. Y ahí es donde están las oportunidades. Ahí está la oportunidad y la necesidad. Y recalco en la palabra necesidad, porque significa que tenemos un sector que tiene una necesidad por ese servicio. Ya tenemos CPAs que están ofreciendo ese servicio, pero ciertamente seguimos siendo muy poco. Proporcionalmente todavía está por menos del 10%. Y les vamos a discutirlos en detalle cuáles fueron esas especialidades que obtuvieron un 10% menos. Tenemos especialistas en reportes SOC, validación de modelos, ciberseguridad, auditoría de sistema, servicios de inversiones. Ese me sorprendió. Yo tenía una expectativa de que quizás esa especialidad de inversiones iba a tener una mayor representación. Manejo de planes de pensiones. Interesante. Interesantísimo. Financial modeling, employee benefit plans, análisis de datos, investigación de fraude y manejo de riesgo. Estas fueron especialidades que tuvieron un menos de un 10%. Y es bien interesante porque
posiblemente si evaluamos quizás hace unos 10 años o más, algunas de estas especialidades quizás no estaban. Si hacíamos la encuesta hace 10, 15, 20 años, muchas de estas especialidades no estaban en esa lista. Ya las tenemos y es bien importante ir mirando al mercado, especialmente Estados Unidos, las publicaciones de ley ICPA, para ir viendo hacia dónde se va moviendo la profesión y cuáles son esas oportunidades que están surgiendo ahora en el 2024 y con miras a 2025. Ese shift de dónde se va a estar moviendo la profesión lo vamos a ver posiblemente más drástico en estos años más recientes con lo que es la automatización, como es la inteligencia artificial. Posiblemente muchas de estas áreas donde estamos la mayoría se va a ir sistematizando y programando. Por tal razón debemos ir mirando en áreas de especialización y que requiera más ese input humano, ¿verdad? Esa inteligencia humana más allá de la artificial, porque a la larga es donde van a estar las oportunidades para que nuestra profesión, y valga la redundancia, sea sostenible. Oye, y un área de oportunidad que no tuvimos ninguna respuesta en esa área fue la de Environmental Accounting. Qué bueno que lo mencionas. Esa pues todavía, o sea, es un área que está en auge y que necesitamos profesionales que se especialicen en esa área. Sí, el tema está en auge a nivel internacional. Sabemos ya en Puerto Rico, el Colegio CPA llevó a cabo nuestra actividad de Trusted Advisor hace unos meses en el verano, y recuerdo que uno de los temas que abordamos fue el tema de ESG, el tema ambiental, y fue bien interesante ver participantes de ese adiestramiento y de ese foro donde mencionaban que aunque la compañía era basada en Puerto Rico y no le aplicaba directamente la regulación, heredaba algunos requisitos de esa regulación porque es un proveedor de servicio de una compañía internacional que sí le aplica totalmente. O sea que vamos viendo cómo eso ha llegado, no es que va llegando, es que ya llegó. Aquí. Ya llegó y es una oportunidad inmensa. Me sorprendió mucho que no tuviéramos representación de ese tema, así que es una oportunidad. Una oportunidad. Y en estas, cuando reciben fondos federales que tengan que cumplir con regulación federal, en casi siempre pues vamos a tener que estar en cumplimiento con los ESG requirements. Importante. Dimaris y Cynthia, un último mensaje a nuestra audiencia. Un último mensaje interesante. Dejo a Cynthia con su mensaje primero. Pues sepan, ¿verdad?, que en el Colegio de CPA vamos a estar enfocados en seguir educando en todas estas áreas de oportunidad para los CPA y para los estudiantes que no saben todavía a qué es lo que nosotros hacemos, qué nos dedicamos y cuáles son las oportunidades que tienen dentro de nuestra profesión. Así es que los invito a que continúen viendo estos martes de números, a que se sigan educando, porque vamos a traer más temas dentro de toda esta diversidad de profesión o de áreas de trabajo que podemos hacer los CPA. Totalmente. Yo añadiría que Puerto Rico cuenta con profesionales, CPA profesionales que están en su isla, en ocasiones corporaciones con ciertas necesidades bien especializadas. Entienden que la solución es buscar en otros mercados esos especialistas. Y la realidad, Cynthia, es que Cristina, los tenemos acá. Tenemos un grupo de especialistas que están certificados, son miembros del colegio de CPA, y eso es súper importante porque sabemos que están en cumplimiento con los requisitos para ejercer su profesión en Puerto Rico. Entonces es bien importante. Yo creo que el mensaje es que Puerto Rico cuenta con esos profesionales, están aquí para servir a Puerto Rico, a las empresas en Puerto Rico, y que como parte del colegio de CPA, uno de los propósitos es ayudar a los CPA a educarse en esas áreas de especialidad, y tenemos una diversidad de adiestramientos y actividades que se llevan a cabo al año para asegurar de que se adquieren los créditos relacionados a estos temas y de ayudar a ese CPA en ese camino a especializarse en alguno de estos temas. Excelente. Claro, y para que sean, ¿verdad?, tus asesores de confianza. Sea el asesor de confianza. CPA, tu asesor de confianza. Así que, Cynthia y Dimaris, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar de este podcast y compartir con nosotros estos resultados de esta encuesta que son tan interesantes. Siempre un gusto.
Gracias por la invitación y por cogerme ahí de salida. Estaba interesantísimo. Y a todos nuestros oyentes los invitamos a que participen del comité de Trusted Business Advisor y recuerden que este y los episodios anteriores están disponibles en YouTube para aquellos que les gusta la versión con vídeo y para los que prefieren solamente la versión audio lo pueden descargar en Spotify, Apple Podcast, Google, Radio Public, entre otras. Los esperamos en nuestro próximo episodio de Martes de Números. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.